en sí misma. El texto que el Señor nos ha permitido estudiar es este que se encuentra en Efesios 5:14. Hemos estado hablando de este texto. Esta sería la tercera enseñanza que se desprende de este texto. Hay veces, hay textos donde Dios a uno como mensajero lo coloca así como en un lago y comienza a mostrarle diferentes ángulos de ese texto, porque la iglesia lo necesita y porque necesitamos orar con ese texto. Este texto es un texto para orar. ¿Para qué es este texto? Para orar, para uno aprender a orar y también para conocer, ¿cierto? Lo que Dios quiere en nuestras vidas. El texto entonces dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estuvimos mirando en la cena del Señor el domingo. Estuvimos en la cena mirando este texto desde el ángulo de la cruz. Lo miramos desde la cruz de Cristo. Aquí está manifestada la obra de salvación de Cristo. Cuando Cristo obra en una vida para salvarla, Él despierta del sueño espiritual, Él levanta de los muertos y alumbra. Estuvimos viendo algo maravilloso, muy fuerte en este texto. Hoy nos vamos a concentrar por el Espíritu de Dios en esta palabra que dice despertar. ¿Sí? Dios nos está llamando a un nuevo despertar. Diga conmigo, un nuevo despertar. Y Romanos 13:11 también lo habla. También en ese texto dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice también aquí en la escritura, en Romanos, también le habla aquí a la iglesia y dice también que es hora de levantarnos del sueño, de que tengamos un nuevo despertar. Y hemos estado entonces aplicando a esta palabra. Miremos lo que significa entonces esta palabra, un nuevo despertar. Primero que todo, un nuevo despertar, ¿cierto? Nos indica lo siguiente: un nuevo despertar habla de levantarse del sueño. Cuando una persona normalmente la despierta, ¿cierto? Es levantarla, se le interrumpe el sueño. Despiértate tú que duermes, ¿no? Bonito usar ese texto, ¿no? Cada mañana de pronto para un esposo, para un hijo, ¿cierto? Despiértate tú que duermes. Es justamente levantarlo del sueño, pero también implica levantarlo de una enfermedad. Despertar en la Biblia significa quitar la enfermedad que causa una muerte. Ahorita lo miraremos. Levantarse de la muerte o levantarse de una vida inactiva. A eso aplica lo que es despertarse del sueño. Ser una persona activa en la obra de Dios. Lucas capítulo 8, dice la palabra del Señor, un ejemplo que hemos visto, pero que es bueno mirar cómo se aplica aquí la palabra despertar. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que ¿qué? Que duerme. El Señor, dice la palabra, está en un escenario y está la historia de una niña que acaba de morir, la hija de Jairo, se llama esa historia, ¿cierto? Y al morir es invitado Jesús para que él obrara un milagro. Lo curioso es que Jesús llega cuando ya haya muerto. A Jesús lo llaman cuando está enfermo, pero Jesús llega cuando ya está muerta. Pero Jesús dice aquí una palabra, dice, ella no está muerta, sino que duerme. Inmediatamente el texto siguiente entonces nos enseña la palabra de Dios: y se burlaban de él.
sabiendo que estaba muerta. Entonces, dice la escritura, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Dice la palabra de Dios entonces de que aquí el despertar está entonces aplicado a quitar la enfermedad que causó la muerte. Y cuando Dios nos está hablando de un nuevo despertar, está hablando de que su poder va a venir sobre nosotros. Y que ese poder al venir sobre nosotros va a quitar la enfermedad que puede llevar a la muerte. Él quita esa enfermedad, Él quita ese estado y dice la escritura que entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Basta solamente una orden del Señor para que todo lo que esté ocurriendo alrededor nuestro cambie. Aún la muerte, Cristo venció a la muerte y la muerte le obedece al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Entonces aquí vemos una aplicación de esta palabra despertar. En segundo lugar, despertar también tiene que ver con hacer poner derecho. O sea, cuando a una persona lo despiertan, le están invitando a que se ponga derecho, a que se enderece. Eso significa también en la palabra de Dios despertar. Cuando Dios va a despertar a alguien o quiere que se despierte, le está diciendo, póngase derecho, que su vida se enderece, que sus caminos se enderecen. Y muchos creyentes necesitan de esa obra de Dios. Que la obra de Dios venga y ponga derecho a un esposo con su esposa. Que ponga derechos a los padres con los hijos. Que ponga derechos a cada uno de los que creemos en el Señor. El Señor enderece nuestras sendas, nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? A eso también se aplica entonces la palabra despertar. También despertar aplica a provocar un deseo. Cuando Dios trae un despertar, provoca un deseo en nuestros corazones. Provoca un anhelo. Hay veces que hay deseos en nuestras vidas que no los podemos producir nosotros. No los podemos provocar nosotros. Si Dios no lo hace, estamos perdidos. Por ejemplo, hoy, el hecho de usted estar aquí, fue Dios el que provocó ese deseo. Dios provocó ese deseo porque tiene algo para decirle a usted y algo para hacer en usted. ¿Sí? Y bendito sea Dios por provocar ese deseo de estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice Isaías 41:2. Me gusta este texto. Dice, ¿quién despertó? Hace una pregunta, hablando justamente de aquellos imperios, reyes, líderes que Dios despierta para cumplir sus propósitos. Y dice, ¿quién despertó del oriente al justo? ¿Y para qué lo despertó? Dice, lo llamó para que le siguiese. ¿Vio? Dios despierta el deseo en nuestro corazón para que le sigamos. Por eso yo por lo menos no me puedo vanagloriar y decir, no, yo he seguido a Cristo durante 23 años. Bueno, la verdad es que el mismo Dios en su gracia ha despertado el deseo en mi corazón de seguirlo hasta este día. Y si no fuera por Él, quién sabe dónde estuviera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no fuera por el Señor. Por eso siempre uno que va a seguir al Señor Jesús, hay que decirle, Señor, por favor, despierta el deseo de seguirte. Porque en mis propias fuerzas y en mis propias capacidades no puedo. Tenemos muchos estorbos que impiden que nosotros sigamos a Cristo, pero dice la palabra, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Y dice, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿Quién? El Señor.
Solo el Señor puede despertar el deseo de seguirle a Él, de seguir sus pasos, de seguir su palabra, de seguir sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que nosotros entendamos esa palabra despertar. Es muy usada en la Biblia, muy usada en la Biblia esta palabra despertar. Y tenemos que entenderla desde el significado espiritual. ¿Qué significa un nuevo despertar para nuestras vidas? Entonces, despertar significa que Dios levanta del sueño espiritual. Despertar significa que Dios hace poner derecho a una persona en su vida. Despertar significa que Dios provoca deseos buenos en nuestro corazón. Amén. ¿Qué más? Despertar también significa, y esto es muy importante, también significa hacer que una persona reflexione o se dé cuenta de algo. Eso es muy usado por las mamás, ¿no? Con sus hijas o con sus hijos. Y le dicen, vea, despierte. Pero ella está despierta, sino que es un llamado de atención. Despierte. Por ejemplo, así le decía mamá a mis hermanas cuando de pronto se querían enamorar de un muchacho que no les convenía y que el muchacho en la casa aparentaba ser una ovejita, ¿cierto? Pero era una ovejita y más bien era un lobo vestido de oveja. Y entonces la mamá quiere hacerle entender a la hija, despierte, no es la clase de persona que tiene al lado. Y ella está despierta, pero le está llamando la atención de que caiga en cuenta, de que reflexione. Y esa misma aplicación la tiene Dios para nuestras vidas. Dios quiere que estemos despiertos, que reflexionemos y que caigamos en cuenta de qué es verdadero, qué es real para nuestras vidas, qué es necesario en nuestras vidas. Amén. Entonces, esas son aplicaciones que son necesarias que nosotros tengamos en mente cuando hablamos de un nuevo despertar. Despiértate tú que duermes. Ahora, todas estas enseñanzas Dios nos está guiando a que oremos. ¿A que qué? Colóquese en pie. Ya que lo estoy viendo que se está quedando dormido. Colóquese en pie si los trajo. ¿Trajeron los pies? Ah, bueno, gracias a Dios. Entonces, oremos al Señor. Ahí donde usted esté, diga, Padre Celestial, te damos gracias porque tú quieres un nuevo despertar en nuestras vidas. Dígale, Señor, en este día pedimos que tu presencia, que tu poder despierte nuestro corazón, despierte nuestra familia, despierte a tu iglesia, dígale. Señor, trae un nuevo despertar a aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando una necesidad de muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte financiera. Dígale, Señor, que tu poder los despierte, que seas tú levantándolos del sueño, que seas tú, Señor, interrumpiendo ese sueño, que seas tú quitando toda enfermedad que cause sueño. En el nombre de Jesús, digan esta hora, oramos para que tú traigas un nuevo despertar. Endereza los caminos torcidos que hay en nuestras vidas, que hay en nuestra familia, que hay en tu iglesia. Endereza, Señor, los caminos que están torcidos. Endereza, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, trae un nuevo despertar. Provoca, diga, en nuestros corazones, provoca en nuestras familias el deseo de buscarte, el deseo de seguirte, el deseo de obedecerte. Señor, en nuestras propias fuerzas y capacidades no es posible, pero tú eres un Dios que puede traer un nuevo despertar. Señor, oramos, dígale para que traigas un nuevo despertar y nos ayudes a reflexionar en las verdades de tu palabra. Ayúdanos a caer en cuenta. Ayúdenos a identificar, Señor, los errores que estamos cometiendo para corregirlos. Ayúdanos, Señor, a identificar lo que nos hace daño, lo que le causa daño a nuestra vida espiritual, a la vida de matrimonio, a la vida de familia, a la vida laboral. Señor, trae un nuevo despertar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...
Amén. Dele un aplauso al Señor y tome asiento. Amén. Vamos a orar un poquito más a través de estos cultos porque hay veces necesitamos orar más, ¿no? Se dice que en África, en una de las regiones de África, hubo una epidemia de una enfermedad que justamente se llamaba la enfermedad del sueño. Se le llamaba la enfermedad del sueño. Y esa enfermedad del sueño era causada por una mosca, la mosca tsetse, así se llama el insecto. Y esta mosca, cuando picaba a alguien, le introducía un parásito. Y la mosca al picarlo le introducía entonces el parásito. Y al estar el parásito dentro de la sangre, comenzaba a multiplicarse. Y en la sangre se multiplicaba, pero la gente no tenía ningún síntoma, solo le daba sueño, ¿no? Algunos parece que les hubiera picado a mosca, ¿no? Solo les daba sueño, pero a medida que les daba sueño, poco a poco iban perdiendo la fuerza, poco a poco iban perdiendo las facultades, hasta que esa enfermedad del sueño los llevaba a la muerte. Estoy contando una historia de verdad. Dice ahí la historia que más de 100,000 personas en el África murieron por causa de eso. Entonces, claro, cuando ya empezaron a ver las consecuencias de que ese sueño era un sueño raro, no era un sueño normal. Claro, es normal que una persona sienta sueño después de un día de trabajo. Hoy 5 de la mañana, ahorita ya van a ser las 8:30, todo el desgaste, es normal que uno a esta hora ya le esté dando sueño. Eso es normal, pero no es normal, ¿cierto? Que una persona que se acueste ya digamos 10 de la mañana y de pronto se levanta mañana a las 7 de la mañana y ya a las 8 tenga sueño. Ya no es normal, ya algo le está pasando. Lo mismo pasa con la vida espiritual. La vida espiritual, la palabra de Dios dice que tengamos cuidado con el sueño espiritual, que tengamos cuidado con el adormecimiento. Satanás es experto en introducir parásitos en la vida de los creyentes y no se dan cuenta, ¿sí?, que les está atacando un sueño espiritual. Les comienza a dar los síntomas del sueño espiritual y no se dan cuenta, ¿cierto?, hasta que lastimosamente están en una situación de muerte. ¿Sabe qué dice la historia de esta enfermedad? Dice que entonces llegó un momento donde comenzaron a identificar. Antes no sabían qué era esa mosca. Entonces, como no sabían qué era esa mosca, ellos tenían sus casas inadecuadamente preparadas, llamémoslo así. Un ejemplo, los mosquitos o los zancudos. ¿Qué le dicen a uno, por ejemplo, qué tenemos que hacer para que no haya nido de mosquitos ni de zancudos? No dejar aguas, ¿qué?, estancadas. Entonces, claro, cuando uno comienza a ver eso, comienza a ver que eso es perjudicial, comienza a quitar todo aquello que produce lógicamente el ambiente para que esa mosca se reproduzca, y así fue que la erradicaron. Entonces llegaron ellos, todas las familias, comenzaron a quitar la basura, comenzaron a quitar el agua estancada, comenzaron a quitar todo el ambiente que era adecuado para que esa mosca se reproduzca, y esa fue la única manera para erradicarla. Y de ahí se fue y se venció la enfermedad del sueño. Eso mismo pasa con nuestras vidas. Una vez que Dios nos ayuda a identificar qué es lo que produce sueño espiritual, y si nosotros somos inteligentes, entonces nosotros decimos, si esto es lo que causa y esto es lo que provoca el sueño espiritual, pues yo voy a quitar todo aquello de mi vida, de mi familia y de mi ambiente, todo lo que quiera reproducir el sueño en mi vida. Lo voy a erradicar, voy a mantener limpio, voy a mantener libre
y por lo tanto voy a evitar que caiga en sueño espiritual. Y siempre, con ayuda de Dios, voy a estar despierto para lo de Dios, despierto para la palabra, despierto para la presencia de Dios y despierto para las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, eso es importante tenerlo en cuenta. Gloria a Dios. Vamos a mirar un ejemplo que se encuentra en Ageo, un profeta. Y a través de este ejemplo vamos a mirar tres cosas. Uno, ¿qué es lo que produce sueño espiritual? Dos, ¿cuáles son las consecuencias de estar en el sueño espiritual? Y tres, ¿cómo es o cómo debemos vencer el sueño espiritual? Vamos a mirar este ejemplo. El ejemplo se encuentra, mire, Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 14, dice: y despertó Jehová, despertó el Señor. ¿Qué despertó el Señor? El espíritu. Zorobabel era un líder del pueblo de Dios. Y dice la escritura que el Señor le tocó que despertar el espíritu. Eso me indica, entonces, lo siguiente, que estaba ¿cómo? Que estaba dormido. Pues Dios no va a despertar a alguien si no está dormido. Entonces eso me indica que Zorobabel estaba dormido, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y también despertó el espíritu de Josué. ¿Cómo estaba Josué entonces? También estaba dormido. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y también despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Parece que lo había picado la mosca del sueño, ¿no? En este tiempo que le tocó que dar el mensaje al profeta Ageo, los líderes estaban dormidos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo también estaba dormido. Y a Dios le tocó que despertar, dice, y despertó el espíritu del resto del pueblo, y ahí sí. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Tremendo, porque esta palabra entonces nos coloca y nos dibuja el cuadro de líderes que están dormidos. Apliquemos eso al liderazgo de familia. Qué terrible es que un papá espiritualmente se duerma. Qué terrible es que un esposo espiritualmente se duerma. ¿Cierto? Igual una esposa, igual los padres, los líderes dormidos. Dice la escritura. Y además de eso, todo el pueblo, la generación que le tocó que hablarle a Ageo, difícil. Una generación que estaba dormida. Pero bendito sea Dios. Que dice la palabra de Dios en este versículo 14, que Dios despertó el espíritu de ellos. Trajo un nuevo despertar. Por eso es importante. Ahora bien, miremos entonces primero qué los llevó al sueño espiritual. ¿Cuáles fueron las actitudes que estas personas mostraron para que la palabra de Dios dijera que a Dios les tocó que despertarlos? Primero que todo, versículo 2, lo que lleva al sueño nos muestra lo siguiente, dice: así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, mire lo que decía el pueblo, no ha llegado aún el tiempo. Dice, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Contexto. El pueblo de Israel había estado esclavizado y este pueblo que había estado cautivo, Dios lo liberó. Dios es bueno. Y los liberó de la cautividad y este pueblo regresó a Jerusalén. Y cuando regresaron a Jerusalén, claro, venían pobres, venían cansados, venían de una muy mala experiencia, de una opresión de años. Y entonces ellos, cuando llegaron a la tierra, ¿cierto? Se establecieron ahí y dejaron pasar el tiempo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo tenía este dicho: todavía no ha llegado aún el tiempo. ¿El tiempo de qué? De que la casa del Señor
sea reedificada. Ellos decían eso. Entonces, ellos cultivaron un mal hábito. Y el mal hábito era de posponer lo que Dios ya quería hacer. ¿Sabía usted que hay cosas que Dios quiere que hagamos ya? Que no hay que posponerlas. No hay que aplazarlas. Y este pueblo tenía el mal hábito de aplazar todo, aún lo que Dios ya había dicho que tenían que hacer. Entonces, cuando una persona aplaza lo que Dios ya le mandó a hacer, esa persona muy seguramente va a caer bajo un sueño espiritual. No ha llegado el tiempo. No, uno le pregunta y ve a las personas, mire, ¿cuándo va a aprender a orar? Dice, yo creo que mañana. Y mañana uno le pregunta y dice, vea, ¿cuándo va a aprender a orar? Mañana. ¿Cuándo se va a bautizar? Mañana. Y uno le pregunta, y así van pasando y van aplazando y van aplazando. Y uno le pregunta desde el evangelismo, vea, ¿cuándo se va a entregar a Cristo? Hubo un tiempo donde la iglesia, ¿cierto? Uno iba y evangelizaba y le preguntaba a la gente, mire, entréguese a Cristo. Y uno, por ejemplo, evangelizaba a los jóvenes. Y los jóvenes siempre piensan en entregarse a Cristo cuando están viejitos. Dicen, no, yo estoy joven, yo voy a disfrutar mi vida, tengo toda una vida por delante. Y si yo me entrego a Dios ahorita, no, entonces, ¿sí? ¿Sabe cuál es la estadística? La estadística dice que de 5 muertos que ocurren, por ejemplo, cada semana, 3 son jóvenes y 2 son viejitos. ¿Sabe qué me enseña eso? De que están muriendo más los jóvenes que los viejitos. Y la gente aplaza su entrega al Señor. Mire, ¿cuándo va a cambiar con su esposo? ¿Sí? Las propuestas de año nuevo, ¿no? O los propósitos de año nuevo. No, para el 2017 yo quiero tener un matrimonio sólido, un matrimonio estable, un matrimonio, pero necesitamos cambiar. ¿Pero cuándo va a cambiar? No, el próximo año, con ayuda de Dios yo le hago. Y así se le va dando. Y oído, cuando una persona aplaza lo que Dios ya le mandó a hacer, comienza a caer en un sueño espiritual. Vea, ¿cuándo va a predicar? ¿Cuándo va a predicar el evangelio? Dice, no, eso es para los grandes. No, ¿cuáles los grandes? Todos podemos predicar a Cristo. No podemos, ¿sabe? Una de las historias que a mí más me llama la atención es esta, que me ha gustado ilustrar. En Éxodo 8 dice la escritura, y dijo Moisés a Faraón. Esta es la historia. ¿Se acuerda que el Señor quería libertar a su pueblo de Israel y le mandó 10 plagas? Y una de esas plagas que Dios le mandó a Faraón y al pueblo egipcio fueron las ranas. Siempre me ha llamado a mí la atención eso. Y dice la escritura que todo se llenó de ranas. La casa entera, la cocina llena de ranas. ¿Usted se imagina haciendo los frijoles y una rana ahí mirándole? ¿Sí? Todo lleno de ranas. El baño lleno de ranas. ¿Sí? Bañándose uno y las ranas ahí. ¿Cierto? El alcoba llena de ranas. La sala llena de ranas. Todo lleno de ranas. Y entonces Moisés va donde Faraón. Y le hace la pregunta y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Moisés va y le dice a Faraón, mire, todo está lleno de ranas. Dígnate a decirme cuándo quieres que yo ore para que todo esto se solucione. Y ¿sabe qué dice Faraón? Que es una de las cosas que me llama la atención. Y él dijo, ¿cuándo dijo? ¿Usted cree que yo tengo un poco de ranas encima? ¿Sí? Poco de sapos, ranas encima, y me dan la oportunidad para mí de decir, mire,
¿Cuándo quiere usted que Dios le quite eso? ¿Usted cree que yo le voy a decir mañana? ¿Cuántos que tengan conciencia van a decir? ¿Cuándo? ¡Ya! ¡Ya mismo! ¡Ore ya mismo! Y que se vayan ese poco de ranas de aquí. Que se vayan. ¿Y sabe qué dice Faraón? Faraón dice, mañana. Y sabe, Moisés le dijo, listo. Moisés respondió, se hará, oído a esta palabra, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. En otras palabras, Faraón quería pasar una noche más con las ranas, ¿no? Faraón era el que cantaba una noche más, ¿sí? Pura música de planchar. Y quería pasar una noche más con las ranas. Mire, y uno encuentra gente, hermano, que Dios ya le ha dado la palabra, ya le ha dado la promesa, ya le ha dado y le ha dicho y le ha comunicado que Dios quiere que tu vida sea una vida bendecida, que sea y que tengas una familia salva. ¿Cuántos dicen amén? Yo me quedo aterrado. ¿Cómo una persona va a posponer una bendición de Dios si Dios quiere ya mismo hacer las cosas? Yo he aprendido algo de parte de Dios. ¿Usted cuándo quiere que Dios le salve a su familia? Ay, yo sí, el próximo mes no será. No. Yo quiero ya. Yo quiero ver a toda su familia ya a los pies de Cristo. Y uno tiene que aprender a orar. En un nuevo despertar, nosotros no aplazamos las promesas de Dios. Nosotros le decimos, Señor, yo creo tus promesas aquí y ahora. Señor, yo sé que tú tienes un tiempo para cumplirla, pero si es por mí, yo quiero ver a toda mi familia a tus pies, quiero ver adorándole, yo quiero ver sirviéndote. Señor, desde ya yo estoy listo para ver tu gloria hoy o mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo quiere ver ese trabajo? No, yo creo que mañana, yo creo que la próxima semana. No, yo lo puedo creer hoy. Lo que usted cree hoy, lo va a ver mañana. Pero si usted lo cree mañana, lo va a ver pasado mañana y así lo va a estar aplazando. Por eso, las personas que aplazan lo que Dios ya quiere con sus vidas, por lo general caen en sueño. Por eso dice la palabra de Dios que el hábito de posponer o de aplazar lleva a un sueño espiritual. Y esto aplica en todas las áreas. En la espiritual, ¿cuándo va a ayunar? Mañana. Bueno, pero que se vea, ¿no? ¿Cuándo va? Todo debe ser. Segundo, mire lo que dice Ageo, capítulo 1, versículo 4. Dios hace esta pregunta. El profeta, Dios a través del profeta dice, ¿es para vosotros tiempo, mire, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Mire lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios que luego Dios llamó al pueblo y la gente, hay algo llamativo. La gente, claro, tenía ciertas circunstancias, llamémoslo así, que estaban en contra de ella. Por ejemplo, venían cansados de una opresión, venían de una experiencia maluca, venían empobrecidos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que lo primero que ellos hicieron cuando regresaron a la tierra de Israel fue construir buenas casas. Y comenzaron a construir sus casas, dice, artesonadas, unas casas con unas buenas fachadas y todo lo demás. ¿Y sabe de qué se olvidaron? ¿De quién? ¿De la casa de quién? De la casa de Dios. ¿Sí? Se olvidaron de la casa de Dios. Algunos estudiosos dicen que llevaban más de 15 años ahí y ninguno había tomado la iniciativa para ir a reconstruir la casa de Dios. Ahora, ¿por qué la casa de Dios era importante? Porque la casa de Dios representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y el no reconstruir la casa de Dios estaba diciendo de que a ellos no les importaba
que la presencia de Dios estuviera con ellos. ¿Sabe qué trae sueño espiritual? Según esta palabra, la palabra de Dios nos enseña que lo que trae sueño espiritual es prioridades incorrectas. Cuando una persona le comienza a dar prioridad a algo incorrecto y comienza a atender y a interesarse o darle el primer lugar a algo incorrecto antes que a Dios, es muy posible que caiga en sueño espiritual. Y mire qué cosa aquí tan fuerte, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que no era algo malo. ¿Qué tiene de malo tener una casa bonita? ¿Qué tiene de malo tener una casa bien adornada? No tiene nada de malo. Lo malo es que se habían olvidado de Dios. En la casa de Dios era donde ellos tenían comunión con Dios. En la casa de Dios era donde ellos aprendían la ley de Dios. En la casa de Dios es donde ellos recibían la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ellos entonces se habían olvidado. Todo estaba concentrado justamente en sus propios intereses, en sus propias metas. Por lo tanto, entonces comenzaron a caer en un sueño espiritual. Y claro, si no está Dios, ¿quién es el que nos despierta, nos da la fortaleza y el vigor? ¿De qué sirve una buena casa si no está Dios? ¿De qué sirve tener un buen carro si no está Dios? ¿De qué? ¿De qué sirve, amados hermanos, tener toda la nevera llena, tener todos los armarios y los closets llenos si en esa casa no está Dios? ¿De qué? Entonces el Señor le está diciendo, sus prioridades han sido incorrectas. Por eso es que han caído bajo ese sueño espiritual. Pero cuando uno comienza a tener a Dios en primer lugar, entonces significa que Dios comienza a ser importante para nuestras vidas. Entonces nosotros podemos decir que el orden de prioridades que establezcamos en nuestra vida dirá por sí solo cuánto significa Dios para nosotros. ¿Cuánto significa Dios para mi vida? Si Él es primero en mi vida, Jesús lo dijo, mire, de otra forma. Jesús lo dijo de una manera muy fuerte. Lucas 14, en el versículo 25 y 26, Jesús lo dijo de la siguiente manera. En Lucas, dice la escritura, grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo, ¿qué les dijo? Digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? ¿Sabe qué Jesús está hablando ahí? Está hablando de prioridades. Jesús está diciendo, ahora aquí Jesús no está mandando a odiar a la familia, ¿no? No está mandando, Él está enseñando es a quién le debemos el mayor amor. Jesús quiere, no por egoísmo, sino porque es saludable. Jesús quiere que lo amemos más a Él porque es saludable, nos conviene. Que Jesús sea nuestro primer amor. Que la persona a la que usted más ame sea Jesús porque es saludable. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ama más a Jesús que a su familia, uno no va a ser defraudado. Cuando usted ama más a Jesús que a su familia, eso es una prioridad. ¿Sabe qué sucede? Su corazón va a tener la posibilidad de ser sanado cuando su familia no le corresponda. Eso es muy sabio. Pero cuando las personas colocan a su familia por encima de Jesús y aman a su familia más que a Dios, entonces llega un momento donde la familia falla, o llega un momento donde la familia no puede resolver los problemas de nosotros. Puede ser que llegue la familia donde se vayan, los hijos se van, ¿cierto? O de pronto parten de esta tierra
y dejan un vacío. Las personas que aman más a su familia que a Dios, por lo general quedan defraudadas, quedan con vacíos, quedan con heridas y quedan, ¿sí?, con su vida desbalanceada. Pero cuando usted se arriesga y usted se desafía a colocar en primer lugar el amor por el Señor es perfecto. El Señor nunca falla. El Señor nunca se va. Dígame en algo. El Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te fallaré. Siempre cumpliré mis promesas sobre ti. Aunque todos se vayan, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso yo estaré contigo. Aunque tus amigos, aunque tus familiares, aunque todas las personas de tu alrededor que te prometieron quedarte contigo te abandonen en medio de la aflicción, yo siempre estaré contigo. Nunca te dejaré en los momentos oscuros, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción. Yo seré tu luz en medio de las tinieblas. Yo seré tu consolador en medio de la aflicción. Yo seré tu proveedor en medio de tu necesidad. Y por lo tanto, Dios se convierte en la persona más leal y fiel a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, eso nos ayuda a tener una vida, hermanos, estable emocionalmente. Por eso yo siempre reviso, porque sabe, los hijos, hermanos, se le van metiendo bastante al corazón a uno. Y cuando yo veo que yo estoy teniendo un amor muy especial por mis hijos, pero lo comparo con el amor que le tengo a Jesús, digo, ojo, ¿sabe qué tengo al altar? Digo, Señor, te entrego mis hijos. Te entrego a mis hijas, tú sabes que yo las amo, que son un tesoro, que son valiosas, pero jamás las quiero llegar a amar más que a ti. Jamás. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó, al ministerio, me hicieron porque yo estaba en un trabajo. Yo recuerdo que había prometido ayudar a mi hermano a la carrera de él. Yo iba a trabajar y ser ingeniero, y a través de la ingeniería ayudar a mi papá, a mi mamá, ¿cierto? Y también ayudar a mi hermano menor. Y resulta que Dios me hace el llamado y ahora yo tengo que dejar todo para servirle al Señor. Entonces las personas me hicieron una cena. Y entonces las personas alrededor me llamaron, pero fue para desanimarme del llamado. Me dijeron, mire, ¿usted cómo va a ser tan malagradecido? Su papá y su mamá, todo lo que se han esforzado por darle una carrera, y ahorita que usted ya está produciendo, se le ocurre es que ir a servirle a Dios, porque servirle a Dios, sinceramente, uno le da risa, ¿no? Porque la gente, cuando usted recién le va a servir a Dios, la gente dice, uy, eso no da nada. Pero usted comienza a servirle a Dios y Dios lo comienza a bendecir y dice, los pastores son unos ladrones. ¿Quién los entiende, no? Y entonces, claro, me hice una reunión y digo, y usted no va a tener un peso, va a andar arrancado. Ahora su papá y su mamá tienen que seguirlo ayudando en vez de usted ya estar ayudando. Y me cogieron y me dijeron eso. Y mire, su hermano se va a quedar sin estudio porque usted se comprometió a pagarle la carrera y ahora usted se va a salir de su trabajo y ahora va a andar por las calles dizque predicando el evangelio. A mí me dijeron que no. No va a creer que mis papás pudieron felices y me hicieron una fiesta y no. Llamaron a toda la familia para desanimarme. Pero ¿sabe? Eso era una prueba de Dios para mi vida. Porque ahí me acordé de ese texto. Yo les digo, papá y mamá, y se los dije con lágrimas, yo los amo y yo los bendigo y les doy gracias por todo el esfuerzo que ustedes hicieron con mi carrera. Le doy gracias a mi hermano y le doy gracias a la familia. Pero ¿saben? Al que yo más le doy gracias es a Cristo. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes derramó su sangre para perdonar mis pecados. Ninguno de ustedes se entregó en una cruz por mi vida. Ninguno de ustedes me ofreció vida eterna. Yo les doy gracias a Dios por ustedes, pero el que más me ha ofrecido es Cristo. Y a Él yo le debo mi vida, mi adoración y mi servicio. Que Dios los bendiga. Y me vine a servirle al Señor y a orar por ustedes y a orar por esta ciudad. Llevo 20 años aquí dando lora. Amén.
Entonces uno tiene que, llega un momento donde que hay que alinear. Cuando uno tiene las prioridades correctas, uno está despierto, uno está avivado, nada lo distrae, nada lo perjudica. Ah, tengo problemas, claro que sí. Hay pruebas, claro que sí. Hay aflicciones, claro que sí, las tengo. Pero como el Señor Jesús es el primero en mi vida, Él tiene la solución de todas mis pruebas, de todas mis aflicciones, de todos mis problemas. Él también se hace cargo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Amén. 2, mire las consecuencias. Las consecuencias del sueño espiritual. Por eso la palabra es: despiértate tú que duermes, porque no te conviene dormirte espiritualmente. Versículos 6 y el 9 y el 11 dice: mire las consecuencias del pueblo en ese entonces. Siembran mucho y recogen ¿cómo? ¿Cómo recogía? Poco. ¿Eso es bueno o malo? Mal. Siembran mucho, se esfuerzan mucho en sembrar. Y veamos la tierra y la labran y le abren el surco y toman la semilla y la colocan ahí y luego la riegan, le hacen el riego que es, luego se esfuerzan para abonarlo y todo, pero cuando van a ver la cosecha, una lágrima, no, casi nada. Una consecuencia de estar dormido es que se pierden las cosechas, es una vida improductiva. Qué duro es eso. ¿Sí? Dice, dice, recogéis poco, coméis y no os saciáis. ¿Usted imagina que uno coma, hermano, y no se sacie? ¿No? Que uno vaya y ahora, finalizando el día, no sé cuántos comen, bueno, yo me como algo suave, pero digamos el almuerzo, que es el más trancado. Y uno vaya y le sirvan el almuerzo bien chévere, y uno se coma eso y no se sacie. No hay nada más rico. Mira, a mí hay comidas que me sacan un gloria a Dios. ¿A cuántos les han sacado gloria a Dios las comidas? Uy, yo hay veces como, hermano, y digo, gloria a Dios. Este domingo me invitó un hermano a almorzar y me comí una trucha a la marinera. Y yo terminé así. Ahí sí casi dormido, ¿no? Gloria a Dios. Me sacó esa comida un gloria a Dios. Queda uno satisfecho. Cuando una persona está dormida espiritualmente, tiene una vida improductiva, tiene una vida insatisfecha, nada le satisface. No se satisface espiritualmente ni emocionalmente. ¿Sí? Si está casado, no se satisface en el matrimonio. Si está trabajando, no le satisface su trabajo. Vive una vida de insatisfacción constante. Dice la palabra de Dios: bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Imagínese que reciba su salario del mes de septiembre y lo pone aquí, ¿cierto? Y así dicen, y eso parece que así como entró, también salió. No le rinde. Entonces cuando uno ve esas consecuencias, uno dice, ojo, ¿qué dice el versículo 9 también? Dice, buscáis mucho y ¿qué? Y halláis poco. Qué duro eso. Dice la escritura, y encerráis en casa, y dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a sus propios intereses. Dios dice, ojo, alíñense a las prioridades. Tengan sus prioridades bien establecidas y entonces de esa manera van a salir adelante. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Entonces cuando una persona cae en un sueño espiritual, hermano, comienza a ver unas consecuencias que Dios no quiere para su vida, pero que Dios permite para que la persona evalúe, algo me está pasando. Tengo mi vida improductiva. Ahí está la lista, pongamos la presentación.
una vida infructuosa, con falta de propósito, con sensación de vacío, insatisfecho, yo digo, algo me está pasando. Una vida espiritual o un creyente que esté pasando por ahí, tiene que mirar y se tengo que evaluarme. Por eso un nuevo despertar le ayuda a uno a identificar qué tiene que corregir, qué tiene que mejorar y que no puede pasar uno por alto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante conocer esto. Ahora, finalmente, gloria a Dios, porque Dios también nos habla la manera cómo Dios los despertó. ¿Qué usó Dios para despertar a los líderes y para despertar al resto del pueblo? El mismo método Dios lo sigue usando todavía. Método sencillo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Qué dice la escritura? Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, ¿qué oyeron? La voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Dice, y temió el pueblo delante de quién. El método del Señor para despertar nuestros corazones sigue siendo el mismo. Hay que oír la palabra de Dios. Dice la escritura que Dios comenzó un proceso en ellos y les envió la palabra. Dice que todos ellos, dice, oyeron la voz del Señor y las palabras del profeta. La escucharon, le pusieron atención, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios trae poder, trae consigo la vida que nosotros necesitamos para estar despiertos espiritualmente, para despertar Dios nuestro entendimiento. Hay muchas personas, por ejemplo, que leen la Biblia y no entienden nada, ¿cierto? Así éramos antes, que uno leía la Biblia y dice, yo no entiendo ni papa. Parecía que estuviera en chino. ¿Sabe por qué? Porque tiene dormido ¿qué? El entendimiento. Entonces, Dios, uno tiene que decirle, Señor, despierta mi entendimiento, ayúdame a entender tu palabra. Porque cuando uno entiende la palabra, uno entonces va a estar despierto a la voz de Dios. Dios me está hablando. En todos estos textos, hermanos, Dios me ha estado hablando. El primero que me he revisado soy yo. ¿Sí? Señor, tráeme un nuevo despertar. En el caso mío, hay un anhelo y Señor, trae un nuevo despertar, por ejemplo, para la obra misionera. Y hace 8 días fui a Santander. Allá había a visitar al hermano Ricardo Montero y su esposa Cristina, y hablé con ellos. Y le dije, todos los viernes vamos a venir a hacer grupo bíblico, vamos a orar por Santander y vamos a empezar a la obra y vamos a ver nacer una obra en Santander de Quilichao. ¿Cuántos dicen amén? Un nuevo despertar para la gloria de Dios. El sábado, los que quieran ir, porque hay gente que me dice, pastor, ¿dónde están las misiones de la iglesia? No, pues únase a nuestro equipo de trabajo. El sábado vamos a ir al Rosario Cauca. Tenemos 2 actividades, uno en Mesetas y otro en Ballestreri. Vamos a ir a entregar 100 regalos a los niños de allá. Y a través de esos 100 regalos a los niños, vamos a orar para que Dios salve a las familias. Y tenemos una actividad, ya todos los niños están, ¿sí? Están listos para recibir. Ayúdenme en sus oraciones el día sábado, que Dios abra los cielos y vamos a ganar vidas y familias. Y que Dios nos ayude a ver nacer una nueva obra ya en ese sector. ¿Cuántos dicen amén? Un nuevo despertar en el área donde nosotros estamos, ¿cierto? Donde nosotros veamos la palabra de Dios. En segundo lugar, versículo 13. ¿Cómo Dios despierta nuestras vidas? Escuchando la palabra de Dios. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Sabe qué Dios les mandó a decir para despertarlos?
Mi presencia está en medio de ustedes. En otras palabras, ¿sabe qué nos mantiene despiertos? El estar conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros. Estar conscientes. Yo estoy consciente, hermanos, de que la presencia de Dios está conmigo en mi casa, frente al televisor, frente a mis hijas, frente a mis labores diarias. El Señor está todo el tiempo con nosotros. Ser consciente de que la presencia de Dios nos acompaña en todo momento, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, como lo dice Hechos 12:5. Dice la palabra de Dios que uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, había sido encarcelado, había entrado en una prueba de aflicción, lo habían encarcelado por predicar a Cristo. Hay veces a las personas se les extraña, hermano, que por servirle al Señor le vengan pruebas. No, eso es apostólico, eso está en la Biblia. Los que le servimos al Señor, en algunas veces nos van a pagar mal. Y vamos a pasar por pruebas. El apóstol estaba predicando el evangelio y los líderes de su nación lo encarcelaron. Pero Dios no lo abandonó. Porque dice la palabra que mientras Pedro estaba allí en la cárcel, dice así que Pedro, sí, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Hacía sin cesar oración ¿a quién? A Dios por él. Miren lo importante de orar cuando la gente está en pruebas y en aflicciones, orando por él. ¿Y qué sucedió entonces? Dice la palabra de Dios, dice la escritura que y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro ¿cómo? Durmiendo. Pruebas que lo hacen dormir, ¿no? Hay pruebas que hacen dormir. Dice, entre dos soldados sujeto con dos cadenas, ¿cierto? Dijimos, hermano, que la gente dormida se vuelve indefensa. Pedro estaba dormido y lo ataron. Por eso no es bueno dormirse espiritualmente, porque pueden venirlo a atar. Y dice que lo ataron con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero, versículo 7, y aquí que se le presentó un ángel del Señor. El Señor nunca nos deja. O Él viene personalmente o manda a sus ángeles, pero hace algo para ayudarnos. ¿Y sabe qué dice? Mire qué lindo. Y una luz resplandeció en la cárcel. Yo oro a Dios para que si tú estás pasando una prisión, una prueba, una aflicción, ahí, en ese momento, luz, la luz de Cristo resplandezca en ese lugar. ¿Y sabe qué significa eso? Mire, la luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Esa presencia divina, esa presencia angelical fue lo que despertó a Pedro. Por eso necesitamos la presencia de Dios para despertarnos. La presencia de Dios lo tocó y lo despertó. Y a medida que lo despertó y le digo, levántate pronto. Y sabe, inmediatamente que le dio esa orden, las cadenas se le cayeron de las manos. Yo oro a Dios para que toda cadena espiritual se rompa en el nombre de Jesús. Toda cadena, toda atadura, toda ligadura que haya venido en tu corazón, a tu casa, a tu familia, se rompa, caiga, y en el nombre de Jesús, hoy por el poder de la presencia salgamos despiertos y libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo creo y lo creo, amén. Ejemplos, finalmente. ¿Cómo mantenemos, cómo evitamos caer en el sueño espiritual? 1, oyendo palabra de Dios. 2, experimentando la presencia de Dios. Y 3, como lo dice, manos a la obra. Yo me doy cuenta que estoy despierto espiritualmente cuando hay manos a la obra. Versículo 14. Cuando Dios los despertó, donde empezamos a hablar de este ejemplo, despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el resto del pueblo, dice, vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos su Dios. ¿Cómo hago para despertar, para no caer en sueño?
tengo que servirle al Señor. El servicio al Señor me mantiene despierto. El servicio a Dios me mantiene despierto. Pastor, ¿en qué le puedo servir a Dios? Usted tiene un talento, usted tiene una habilidad, usted tiene fuerza, usted tiene tiempo, usted tiene qué. Usted algo tiene que tener. Y si usted le sirve a Dios con eso, entonces usted va a mantener despierto espiritualmente. Y entonces usted no va a sufrir eso de que va a sembrar mucho y va a recoger poco. Eso no va con usted. Usted no va a ir a comer. Oh, hermanos, no hay nada más rico que uno termina de servirle al Señor, hermano, y sale con un hambre, y cuando come, la gloria a Dios, satisfecho, espiritual y físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted le sirve a Dios, Dios comienza a hacer algo en su salario. Ya su salario no cae en saco roto. Ya no le llega aquí y se desaparece. No, ahora el salario está bajo la bendición de Dios. Ahora ese salario, aunque sea poquito a tus ojos, Dios lo va a multiplicar. Aunque sea poquito para las responsabilidades, Dios lo va a estirar, Dios lo va a hacer alcanzar y te vas a aterrar de los milagros que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? La gente comenzó a trabajar. Cuando uno está despierto, sirve a Dios. Y comenzaron a servirle al Señor y dijeron, bueno, ahora sí, vamos a empezar lo que Dios quiere que hagamos. Dejaron de posponer la reconstrucción de la casa de Dios y dijeron, no, ya no vamos a esperar más tiempo, ahora metámonos en el asunto. Dos, y dijeron, ya mucho tiempo hemos trabajado para nosotros y para nuestra familia, ahora vamos a trabajar para el Señor. Y alinearon sus prioridades. ¿Y usted cree que Dios se quedó quieto? No. ¿Sabe qué dice el capítulo 2? El capítulo de este libro es cortico, el versículo 18. Entonces dice, mire, mediten pues en vuestro corazón desde este día. ¿Desde cuándo? Desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes. Desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor, meditad pues. Dios le está diciendo, desde hoy que ustedes han decidido dejar de aplazar lo que Dios les mandó a hacer, desde hoy que ustedes han decidido a tener mi casa como una prioridad, entonces el versículo 19 dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero luego Dios suelta una palabra, mas desde este día os bendeciré. ¿Sabe qué está diciendo aquí el Señor? Dice, no está todavía el fruto, no hay el fruto de la vid, no está el fruto de la higuera, no está el fruto del granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, todo está así. Pero por esa decisión, desde este día los bendeciré. Y la bendición de Dios trae fruto. La bendición de Dios nos da una vida productiva. La bendición de Dios hace que nuestras vidas sean transformadas desde nuestro corazón a todo nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levántese un aplauso al Señor y vamos a orar con estas palabras. Padre Celestial, te damos gracias. Dígale al Señor por esta noche, por tu palabra, porque al escuchar tu palabra nos despierta, diga. Tu palabra nos levanta. Gracias, Padre, porque tú has dicho que donde está tu palabra también está tu presencia. Gracias, Señor. Dígale, hoy te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a renunciar. Diga, yo renuncio a posponer todo aquello que tú me has dicho que tengo que hacer. Diga, renuncio, Señor, a aplazar a aquello que tú ya me has mandado a hacer. Renuncio, diga, a tener las prioridades equivocadas, incorrectas. Dígale, Señor, y en mi corazón lo abro para que tú ordenes mis prioridades. Yo te pido, Señor, que me ayudes a amarte a ti
por encima de mi familia, por encima de mis amigos y por encima de todo lo demás. Ayúdame a amarte, que tú seas mi primer amor, que tú seas el primero en mi vida. Dígale: Señor, en este día yo oro, Padre Celestial, pidiéndote perdón. Dígale: Señor, perdónanos, Señor, por haber permitido que el sueño espiritual venga sobre nuestras vidas, nuestra familia, sobre la iglesia. Señor, hoy te pedimos perdón porque, Señor, hemos estado viviendo, posponiendo y aplazando lo que tú quieres hacer en nosotros y con nosotros. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos, Señor, colocado tu nombre en un segundo plano, en un segundo lugar. Dígale: hoy te pedimos que nos limpies de todo pecado y nos liberes de las consecuencias del sueño espiritual. Señor, libéranos de seguir sembrando mucho y recogiendo poco. Libéranos, por favor, Señor, de la insatisfacción. Libéranos de la vida improductiva. Libéranos, Señor, en el nombre de Jesús, de los salarios que se van, Señor, como el agua entre los dedos. Libéranos de echar nuestro salario en saco roto. Te lo pedimos, dígale, Señor. Y en este día, dígale: Señor, oramos para que nunca nos falte la palabra de Dios, que nunca nos falte la presencia de Dios, y que por favor, Señor, nunca nos falte el servicio a Dios. Oramos, Señor, en este día, para que seas tú trayendo un nuevo despertar, Señor, sobre nuestra familia, sobre tu iglesia. Te pedimos un nuevo despertar. Tú has dicho: despiértate tú que duermes. Padre, enviamos esta orden a nuestra familia. Enviamos esta orden divina a tu iglesia de Popayán del Cauca. Enviamos esta orden aún a los que habitan Popayán y el Cauca, los que habitan Santander, los que habitan, Padre Celestial, ahí en Mesetas, los que habitan el Rosario, los que habitan, Señor, ahí, amado Dios, en Ballestreri. Enviamos esta orden en el nombre de Jesús. Sus vidas, sus familias, les ordenamos: despiértense, ustedes que duermen, levántense de entre los muertos y los alumbrará Cristo Jesús. Desde aquí, Señor, enviamos palabra de despertar, palabra de vida y palabra de luz a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día, por tu bondad y tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso más al Señor. Y recordemos que en la casa del Señor también se dan los diezmos, las ofrendas, se dan de forma voluntaria. Recuerde que Dios le agrada es que lo hagamos voluntariamente, con gratitud en nuestro corazón y con fe. A nadie se le obliga a dar, se le impone dar, sino dándolo. Yo quiero bendecir su ofrenda, su diezmo al Señor en este día. Padre, tu palabra dice que hay diferentes formas de servirte, y una de ellas es dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, yo oro en este día para que traigas un despertar en tu iglesia. Despierta a tu iglesia que se ha quedado dormida en el dar. Despierta al diezmador, al ofrendador, para que con voluntad, para que con gratitud, para que con gozo, para que con fe, Señor, te vuelva a dar los diezmos y las ofrendas que te pertenecen a ti. Padre, yo tomo la palabra que tú nos has hablado hoy. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios que bendice a los que le sirven. Desde este día, dice, tú los bendecirás. Señor, en este día yo proclamo esta palabra sobre cada ofrendador, sobre cada diezmador, cada persona que te sirve en esta casa, dando para tu obra, los que dan para el colegio, los que dan para la emisora, los que dan, Señor, para extender tu reino, los alcanzo. Y oro, Señor, para que si siembran mucho, recojan mucho. Como lo dice tu palabra, el que siembra abundantemente, abundantemente tiene que cosechar. Los alcanzo con esa palabra en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, para que
todos los recursos que tú les das les traiga satisfacción, satisfacción en el corazón. Señor, al tomar los alimentos, al tomar el vestido que tú les das, que haya satisfacción laboral. Y yo oro, Señor, por el salario de los siervos y las siervas de Dios. Yo te pido que ese salario, Padre, no caiga en saco roto. Pido que ese salario sea bendecido, ese salario sea multiplicado en el nombre de Jesús. Lo creemos así, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos